mundial nunca había visto un central como este. Con apenas 19 años, ya puedes llamar a Pau Cubarsí campeón del mundo. Y no solo eso, también se llevó el premio al mejor jugador joven del torneo. Y seamos honestos, si España es campeona del mundo hoy, gran parte de la razón se llama Cubarsí. Ha redefinido por completo lo que significa ser un central moderno. El líder defensivo de España ayudó a que la selección encajara un solo gol en todo el torneo. Su fuerza, su calma, su inteligencia y una consistencia casi imposible fueron recompensadas con el trofeo más grande del fútbol. Y se lo merece. Pero espera, porque lo que hizo con el balón todavía no es lo más increíble. Cubarsí es el mayor escándalo que ha visto esta posición en años. En octavos de final, se midió cara a cara con Cristiano Ronaldo. Portugal no marcó ni un gol. España avanzó a cuartos. En cuartos se enfrentó a estrellas mundiales como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. España no dejó su portería a cero esta vez, pero Cubarsí encadenó una intervención salvadora tras otra y fue clave en la victoria. En semifinales se plantó justo delante de Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé. Francia no marcó ni un gol. España llegó a la final. Y entonces, llegó la prueba más grande de todas. La final. Lionel Messi. Argentina no marcó ni un gol. España fue campeona del mundo. Con solo 19 años, en el escenario más grande que existe, Pau Cubarsí completó el fútbol. El joven central del Barcelona se coronó campeón del mundo después de haber apagado al mayor goleador de la historia, al mejor jugador de la nueva generación y al futbolista más grande de todos los tiempos. Su Mundial de 2026 quedará como uno de los mejores torneos que ha jugado un central en la historia. 46 contribuciones defensivas. 7 porterías a cero en 8 partidos, superando las 5 de Paolo Maldini. 29 recuperaciones. 31 despejes. 27 duelos ganados. 14 duelos aéreos ganados. 8 ocasiones creadas. 15 pases largos precisos. 96% de acierto en el pase. Y repitamos la estadística más ridícula de todas. España encajó un solo gol con un chaval de 19 años liderando la defensa. Y aquí va algo todavía más loco. La España de Luis de la Fuente terminó el torneo con 7 victorias en 8 partidos, empatando solo el debut ante Cabo Verde antes de golear, entre otros, 4-0 a Arabia Saudita, y de cerrar con un contundente 2-0 a Francia en semifinales. Se convirtieron en los primeros campeones del mundo de la historia, en encajar solo un gol en toda la fase de eliminación directa. Siempre se dice que las defensas ganan títulos. Pues bien, Pau Cubarsí fue la defensa de España. ¿Dónde estaba el ataque más temido de este mundial? Cubarsí lo borró del mapa. Mbappé, Doku, Olise, el Balón de Oro Lukaku, Dembélé, Bradley Barcola, ninguno encontró el camino ante España. Y esto no fue casualidad. Uruguay no pudo con él. Austria no pudo con él. Y el impresionante mediocampo portugués de Vitinha, João Neves y Bruno Fernández tampoco, porque Cubarsí controlaba cada primera fase con autoridad absoluta. Cristiano Ronaldo pasó la noche viviendo bajo su sombra. Al pitido final, lo único que le quedó fue llorar. Bélgica se vio completamente inofensiva, con Lukaku, Doku, Trossard y De Ketelaere apenas generando peligro. Y quizás el momento más grande de todo el torneo llegó en la final, cuando Messi finalmente despertó, y Cubarsí cerró la puerta con la entrada que salvó a España cuando Argentina parecía lista para escribir otra remontada imposible. Y eso es lo que hace tan especial a Pau Cubarsí. Tiene la agresividad y el timing de Carles Puyol, combinado con la elegancia y la salida de balón de Gerard Piqué. Lo único que le falta es la estatura de un central aéreo dominante, y de alguna manera casi no importa. Todo lo demás ya lo tiene. Mucha gente cree que Lamine Yamal está destinado a ser el mejor del mundo, pero puede que el Barcelona tenga otra estrella generacional justo a su lado. Con solo 19 años, Cubarsí ya es bicampeón de la Liga, campeón de Copa del Rey, campeón olímpico y ahora, campeón del mundo. Es el central titular del Barcelona, el jugador que mandó a Ronald Araujo al banco, mientras Jules Koundé tuvo que reinventarse como lateral derecho porque no pudo competir por ese puesto. Desde entonces, Cubarsí ha hecho que Mbappé y Vinicius Jr. parezcan jugadores del montón, clásico tras clásico. Y ahora, ya no es solo campeón del mundo. Está construyendo un caso real para convertirse en uno de los mejores centrales que ha dado el fútbol. Algo que ni tú ni yo habíamos visto antes. ¿No me crees? Mira esto. Pau Cubarsí nunca fue un talento normal. Ya llamaba la atención desde el primer día que cruzó las puertas de la Masia. En 2018, un chico de 11 años, delgado, no especialmente alto y tímido hasta la incomodidad, dejó la cantera del Girona para unirse al infantil del Barcelona. En una época en la que el fútbol formativo estaba obsesionado con centrales grandes, fuertes y rápidos, Cubarsí parecía fuera de lugar. No asustaba a nadie físicamente. Lo que lo hacía diferente era algo mucho más raro.
Podía leer el juego 2 o 3 segundos antes que el resto. Mientras otros defensas reaccionaban después de que la jugada ya se había desarrollado, Pau ya la había resuelto. Esa siempre fue su gran arma. No corría más rápido que sus rivales, simplemente no lo necesitaba. Su desarrollo fue tan absurdo que el Barcelona rompió su propio plan de cantera. Durante la temporada 2022 hasta 23, le saltaron 3 categorías de golpe y lo ascendieron directamente al Juvenil A. Eso simplemente no pasa, a menos que un jugador se le haya quedado pequeña por completo la categoría en la que juega. La respuesta llegó casi de inmediato. El 1 de noviembre de 2022, Cubarsí debutó en la Youth League ante el Victoria Pleasant. Con apenas 15 años, 9 meses y 10 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia en vestir la camiseta del Barcelona en esa competición, ante delanteros que le sacaban hasta 4 años de edad. Sobre el papel, debía sufrir. En cambio, dio una lección de fútbol. Nunca intentó imponer fuerza sobre nadie. Ganaba llegando primero. Y por extraordinario que ya sonara todo esto, nadie estaba preparado para lo que vino después. Porque el salto que dio hacia el fútbol profesional no fue el salto de un adolescente adaptándose a la máxima categoría. Fue el salto de un adolescente obligando a la máxima categoría a adaptarse a él. La temporada 2023 hasta 24 de Pau Cubarsí arrancó de la forma más normal posible. Una semana jugaba con el Barça infantil, a la siguiente con el Barça Athletic en segunda RFF. Nada hacía pensar que unos meses después se convertiría en una de las mayores historias del fútbol mundial, pero entonces las lesiones destrozaron al primer equipo del Barcelona, obligando a Xavi Hernández a mirar hacia la Masia. De repente, un central de 16 años recibió la oportunidad más grande de su vida. Ese momento llegó el 21 de enero de 2024, ante el Real Betis, en un Benito Villamarín hirviendo. En su primer partido como titular en la liga, Cubarsí jugó con la calma de un cirujano. Se convirtió en el primer futbolista menor de 18 años en la historia del fútbol español en intentar más de 80 pases y completarlos todos. Pero lo impresionante no era el número, era lo que representaba. Con 16 años, Cubarsí ya estaba dictando el fútbol de mayores. Si la liga fue su presentación, Europa fue su explosión. El 12 de marzo de 2024 debutó en Champions League ante el Nápoles, con una tarea imposible: frenar a Víctor Osimhen, uno de los delanteros más potentes del fútbol mundial. Cubarsí ganó con anticipación, posicionamiento y timing, adelantándose constantemente antes de que Osimhen pudiera siquiera girarse. Encima de todo eso, inició la jugada del gol del Barcelona y fue nombrado mejor jugador del partido por la UEFA. Con apenas 17 años y 50 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar ese premio en un partido de eliminatoria de Champions. Su impacto fue tan inmediato que España ya no pudo esperar más. Solo 10 días después, el 22 de marzo de 2024, Luis de la Fuente le dio su debut con la absoluta ante Colombia, con 17 años y 60 días. Cubarsí rompió el histórico récord de Sergio Ramos para convertirse en el defensa más joven en debutar con España. Y las pruebas seguían llegando. El 10 de abril, el Barcelona viajó a París para los cuartos de Champions, frente a Kylian Mbappé y uno de los ataques de transición más peligrosos de Europa. Cubarsí no persiguió sombras, controló el espacio, dominó los duelos aéreos y ayudó al Barcelona a firmar una victoria histórica de 3-2 en el Parque de los Príncipes. Pero entonces llegó la temporada que lo cambió todo. Bajo Hansi Flick, en la 2024 hasta 25, la misión de Cubarsí ya no era demostrar que pertenecía a ese nivel. Se convirtió en el líder de la defensa del Barcelona, con 56 partidos oficiales, siendo el cerebro de una de las líneas defensivas más agresivas que ha visto el fútbol en años. Flick empujaba a sus centrales casi hasta el círculo central, un sistema que solo funciona si sabes exactamente cuándo dar un paso al frente y cuándo mantener la línea. Cubarsí lo dominó mejor que nadie, ayudando al Barcelona a forzar la cifra récord de 180 y 1 fueras de juego en la temporada. Su ascenso ya había cogido impulso en el verano de 2024, cuando lideró la defensa de España hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, convirtiéndose en el defensa más joven en ganar el oro olímpico. Su primera gran declaración de intenciones llegó en octubre de 2024, en el clásico jugado en el Santiago Bernabéu. La línea alta del Barcelona desmontó por completo el ataque del Madrid, que cayó en fuera de juego 12 veces, con Mbappé y Vinicius corriendo una y otra vez directo a la trampa de Flick. El fuera de juego no es cuestión de velocidad, es cuestión de sincronización, y Cubarsí lo hacía ver sencillo. Esa misma noche también firmó una entrada perfecta sobre Vinicius, que encendió al Barcelona antes de iniciar la jugada que terminó en el inolvidable 4-0. Y ahí no se detuvo. El Barcelona ganó los 4 clásicos de esa temporada, venció al Real Madrid tanto en la final de Copa del Rey como en la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita.
Cubarsí leía cada carrera antes de que se desarrollara, cortando ataques con una autoridad asombrosa para tener solo 17 años, mientras el Barcelona levantaba el primer título de Flick con una victoria de 3-1 ante el Bayern Múnich en Champions League. Incluso marcó su primer gol con el club, en el inolvidable 4-4 ante el Atlético de Madrid. Al terminar la campaña, Cubarsí había completado un asombroso 94,9% de sus pases, y era el central más progresivo de toda Europa entre los menores de 20 años. Pero lo más importante es que se convirtió en la base de un Barcelona que ganó un histórico triplete doméstico. Con solo 18 años, ya no jugaba como uno de los mejores defensas jóvenes del fútbol, jugaba como el mejor defensa del mundo. Pero el fútbol tiene una forma cruel de poner a prueba la grandeza. Justo cuando el Barcelona parecía listo para conquistar Europa, el Inter de Milán acabó con su sueño de Champions de la forma más dolorosa. Para Cubarsí, fue devastador. Pero a veces, los grandes jugadores necesitan una derrota dolorosa antes de estar listos para conquistar el mundo. Lo que Pau Cubarsí ha hecho esta temporada es, sencillamente, histórico. Con solo 19 años, ya ha demostrado que pertenece al grupo de los mejores futbolistas del planeta. En apenas 2 años y medio como profesional, ha manejado la presión de ser titular indiscutible del Barcelona, disputando ya 128 partidos con el club y otros 20 con la selección. En ese corto espacio de tiempo, ha sumado 7 títulos importantes, y ahora también puede llamarse campeón del mundo. Que España encajara un solo gol en todo el torneo no fue casualidad. Se construyó sobre los hombros de Cubarsí. Su defensa le dio a España el control absoluto sin necesidad del balón, pero lo que realmente lo separó de cualquier otro central fue lo que hizo con él. Su pase permitía a España dominar los partidos antes incluso de que el rival pudiera presionar. Pero todo lo que había hecho a nivel de club de repente parece pequeño comparado con lo que produjo en el Mundial. Su torneo no fue simplemente sobresaliente, fue históricamente grande. Cuando se habla de mundiales defensivos legendarios, Fabio Cannavaro en 2006 siempre está en la conversación. Cannavaro terminó aquel torneo con 29 recuperaciones y 84% de acierto en el pase. Cubarsí registró 24 recuperaciones, pero completó un increíble 96% de sus pases mientras ayudaba a España a sumar 7 porterías a 0 en 8 partidos. El fútbol moderno le pide a los centrales que defiendan y que construyan. Cubarsí dominó ambas cosas, y todavía fue más impresionante cuando la presión llegó a su punto más alto. En cuartos ante Bélgica, borró del partido a Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Romelu Lukaku. Cada ataque belga parecía terminar de la misma forma. Cubarsí apareciendo justo donde iba a llegar el balón, leyendo el siguiente pase antes de que Bélgica lo diera. Y cada vez que España recuperaba el balón, se convertía instantáneamente en el primer generador de juego, lanzando pases largos que casi mandaban a Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal directos a portería. Y entonces, con el partido todavía en el aire, hizo algo que nadie esperaba. Se metió en un espacio fuera del área y soltó un disparo potente que Senne Lammens solo pudo despejar hacia Mikel Merino, quien anotó el gol decisivo. Sus números resumían la actuación: 98% de acierto en el pase, 5 despejes, 4 duelos aéreos ganados y un disparo que cambió el partido. Pero su obra maestra llegó en semifinales, ante Francia. Esa fue la noche en la que Pau Cubarsí se convirtió en el mejor central del mundo. Bradley Barcola intentó atacar por la izquierda. Cubarsí ya estaba ahí. Michael Olise se metió hacia adentro. Cubarsí ajustó al instante. Kylian Mbappé intentó recibir abierto y girarse hacia portería, pero Cubarsí no lo dejó, como aquel momento en la banda derecha en el que Mbappé creyó tener medio metro libre, y Pau le robó el balón en menos de un segundo. Durante todo el partido, cada vez que el balón llegaba a Mbappé, Cubarsí parecía estar justo delante de él, y eso no fue suerte, fue anticipación. El mediocampo francés no dejaba de buscar pases hacia la delantera, pero su posicionamiento ya había cerrado esas líneas antes incluso de que se diera el pase. Y cuando Mbappé finalmente encontraba espacio, Cubarsí siempre estaba lo suficientemente cerca como para hacer incómodo cada remate, como en aquel centro de Koundé en el que se quedó pegado a él. Uno de los momentos más bonitos del Mundial llegó unos minutos después. Desde el fondo de su propio campo, Cubarsí entregó un pase perfecto por encima de la defensa francesa que dejó a Lamine Yamal detrás de Lucas Digne, quien remató espectacular. El gol terminó siendo anulado, pero el pase en sí mostró algo extraordinario. Con Francia lanzándose entera al ataque en la desesperación, Cubarsí se convirtió en un muro inamovible. Bloqueó un disparo de Désiré Doué y firmó 2 despejes cruciales en los últimos centros franceses al área. Mbappé, el mayor goleador mundialista de su generación, nunca encontró el camino porque Pau simplemente no lo permitió. Para entonces, ya había borrado del torneo a Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué. Ahora solo quedaba un desafío: Lionel Messi.
el mejor jugador de la historia del fútbol, la final del Mundial, y de alguna manera, Cubarsí jugó todavía mejor. Dominó absolutamente todas las categorías estadísticas que un central puede dominar. Más toques, más pases completados, mayor precisión en el pase, más pases que rompen líneas, más despejes. Se convirtió también en solo el segundo jugador de la historia en completar más de 100 pases en una final de Mundial. Pero las estadísticas todavía no cuentan toda la historia. 3 momentos cambiaron la final para siempre. El primero llegó cuando, igual que ante Bélgica, Cubarsí se adelantó y soltó otro disparo potente que obligó a Emiliano Martínez a una parada complicada. El segundo llegó en un choque de 50-50, que terminó con la expulsión de Enzo Fernández, cambiando por completo el equilibrio del partido. Pero el tercero puede ser la mejor jugada defensiva en la historia de los mundiales. Minuto 119. Argentina, tal como había hecho durante todo el torneo, buscaba un último milagro. Messi jugó un tiro libre corto antes de irse hacia el borde derecho del área, y Giuliano Simeone recibió dentro del área y lanzó un centro peligroso hacia portería. Por una fracción de segundo, España estaba vencida. Y entonces Cubarsí se activó, atacó el balón antes que nadie, ganándole el vuelo a todo el mundo, se lanzó cruzando el área pequeña y despejó el balón a apenas centímetros de Unai Simón y de su propia línea de gol. La técnica, el timing, la dificultad, la presión. Considerando el escenario, la calidad del rival y la importancia del momento, no fue solo un despeje increíble. Fue, posiblemente, la mejor acción defensiva jamás vista en un mundial. Sus números finales fueron, directamente, absurdos. 139 toques. 121 pases completados con un 96% de precisión. 21 pases rompiendo líneas, más que cualquier otro jugador sobre el césped. 6 despejes, un 100% de acierto en sus duelos aéreos, y 3 intervenciones defensivas decisivas. Piénsalo un segundo. En el mismo mundial, Pau Cubarsí apagó completamente a Cristiano Ronaldo, después a Kylian Mbappé, y finalmente a Lionel Messi, 3 de los mayores atacantes que ha dado el fútbol, todo antes de cumplir los 20 años. Así que tal vez Lamine tenía razón cuando le decía a todo el mundo que no le quitaran el ojo de encima a Cubarsí, porque era el mejor central que había salido de la Masia. Y tal vez Paolo Maldini tiene razón cuando dice que, al terminar su carrera, Pau Cubarsí podría convertirse en el mejor central que ha dado el fútbol. Este es Pau Cubarsí, el nuevo superdotado generacional de España, porque esta nueva España ya no le pertenece solo a Lamine Yamal, le pertenece a Lamine y a Pau Cubarsí, y el comienzo de su dinastía apenas se acaba de escribir.